Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado rondando en las mentes de muchos de ustedes, especialmente aquellos que aman el romance, las historias apasionadas y por supuesto, la figura cautivadora que hoy nos ocupa. Prepárense porque vamos a hablar de algo que fusiona un lugar emblemático con una figura que despierta pasiones. **Can-Yaman, mi corazón en Italia, mi mente en el **. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a desgranar qué hay detrás de esa conexión tan fuerte, de esa dualidad que parece definirlo, y cómo Italia se ha convertido en algo más que un escenario para él, sino quizás en un reflejo de algo mucho más profundo. Y antes de que nos perdamos en este mar de romanticismo y curiosidad, les hago una invitación muy especial, si aún no lo han hecho, **, hagan clic en ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos **. La conexión, la pasión, la estrategia, todo se entrelaza en la fascinante trayectoria de un artista que ha sabido conquistar audiencias y corazones a partes iguales. Cuando pensamos en Can-Yaman, la imagen que se nos viene a la cabeza es la de un hombre carismático, talentoso y con una presencia escénica que hipnotiza. Desde sus inicios en Turquía ha demostrado un talento innato para la actuación, cautivando al público con su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Pero hay algo que va más allá de sus personajes en pantalla, una resonancia que ha logrado crear con el público a nivel mundial. Es esa **chispa, esa energía magnética ** que trasciende las fronteras, y es precisamente esa resonancia la que nos lleva directamente a Italia. ¿Por qué Italia? ¿Qué tiene este país con su rica historia, su incomparable arte y su vibrante cultura, que ha logrado capturar la atención y, según muchos, el corazón de Can-Yaman? Pues bien, la relación entre Can y Italia no es precisamente nueva, ni tampoco superficial. Ha sido un proceso gradual, un enamoramiento que se ha ido gestando a través de proyectos ambiciosos, de encuentros fortuitos y, sobre todo, de una conexión genuina que trasciende las cámaras y los guiones, **, una simbiosis que se ha ido fortaleciendo con cada visita, con cada proyecto y con cada interacción con su público italiano **. Piensen por un momento en los proyectos que ha realizado en Italia. No son simples apariciones esporádicas, son roles protagónicos que lo han sumergido de lleno en la cultura italiana, permitiéndole explorar nuevas facetas de su arte y al mismo tiempo conectar con un público que ha demostrado un fervor y una apreciación excepcionales por su trabajo. Hablamos de El Turco de Venecia, una producción que lo llevó a las calles históricas de Roma y a explorar la intriga y el drama de épocas pasadas. Esta serie no solo le permitió mostrar su talento actoral en un contexto histórico fascinante, sino que también lo expuso a la belleza arquitectónica y al ambiente evocador de la capital italiana. Y más recientemente Violeta como el mar, una serie que no solo lo catapultó a una fama internacional aún mayor, sino que lo situó en escenarios de ensueño, en esa atmósfera vibrante, colorida y llena de vida que solo Italia sabe ofrecer. La costa amalfitana, con sus acantilados dramáticos y sus aguas cristalinas, se convirtió en el telón de fondo perfecto para una historia de amor y misterio, y Can-Yaman, con su presencia imponente, se integró a la perfección en este paisaje idílico. Pero no se trata solo de los escenarios idílicos. Se trata de la forma en que él ha sabido encarnar personajes que, de alguna manera, **, resuenan con la esencia misma de la italianidad, la pasión desbordada, el drama intenso, el romance que toca las fibras más sensibles del alma **. Y él lo hace con una naturalidad que desarma, con una intensidad que cautiva, y con una vulnerabilidad que lo hace cercano y humano. Ahora profundicemos un poco más en esa frase tan sugerente que a menudo escuchamos o leemos, **, mi corazón en Italia, mi mente en el **. Esta dualidad es fascinante y revela mucho sobre la estrategia y la mentalidad de Can-Yaman. Por un lado está Italia, ese país que evoca belleza en cada rincón, arte que inspira, historia que conmueve y una forma de vivir la vida con una intensidad y alegría contagiosas. Es un lugar que seduce, que te invita a detenerte, a saborear cada instante, a disfrutar de los placeres simples y a vivir con pasión. Italia es para muchos sinónimo de romanticismo, de belleza atemporal, de una conexión profunda con las emociones. Por otro lado está el Can-Yaman. Y la **, mente en el **, sugiere un enfoque inquebrantable, una dedicación absoluta, una concentración férrea en sus proyectos, en su carrera, en su desarrollo como artista y como profesional. Es esa combinación poderosa de estar plenamente inmerso en un lugar que le inspira, que le
Nutre creativamente mientras su energía, su enfoque y su mente están completamente dirigidos hacia la consecución de sus metas, hacia la excelencia en su arte y hacia la consolidación de su legado. Podríamos decir con toda propiedad que Italia ha sido para Kanyaman un lienzo en blanco, un lienzo perfecto para pintar sus ambiciones artísticas y para dar rienda suelta a su talento. Ha encontrado en ese país un público receptivo y apasionado, una industria cinematográfica y televisiva que valora su carisma y su capacidad interpretativa, y un ambiente que a todas luces parece nutrir su creatividad de una manera única. Los medios italianos lo han acogido con los brazos abiertos, dedicándole portadas de revistas icónicas, entrevistas exclusivas que desentrañan su personalidad y un seguimiento constante que demuestra el gran afecto que le profesan. Y él, por su parte, ha respondido a este cariño con un profesionalismo impecable, un carisma arrollador y una humildad que lo hace aún más admirable y cercano a su público. Esta reciprocidad es fundamental en la construcción de una conexión duradera. Pero no nos quedemos solo en el ámbito profesional, en las alfombras rojas y los sets de filmación. La conexión de Kanyaman con Italia va mucho más allá de los contratos y los guiones. Hemos sido testigos de cómo disfruta de la vida italiana en su tiempo libre, de cómo se sumerge en la cultura local con una autenticidad que derrite corazones. Sus paseos por las calles de Roma, descubriendo sus rincones históricos y su vibrante vida nocturna, sus degustaciones de la exquisita gastronomía italiana, desde la pasta fresca hasta el gelato artesanal, sus encuentros espontáneos con fans en las plazas y las calles, donde siempre dedica tiempo a firmar autógrafos y tomarse fotografías con una sonrisa y una amabilidad inagotables, todo ello pinta la imagen de alguien que no solo trabaja en Italia, sino que *** vive, respira y siente Italia en su alma ***. Es esa autenticidad, esa capacidad de conectar a un nivel humano y genuino, lo que cautiva a su público y lo diferencia de muchos otros artistas. Cuando un artista se muestra genuinamente conectado con el lugar donde está trabajando, la magia se duplica, creando un vínculo emocional más profundo y duradero. Pensemos ahora en el público italiano. ¿Por qué han adoptado a Kanyaman con tanto fervor? ¿Por qué lo han convertido en un ídolo tan querido? Quizás sea porque ven en él un reflejo de sus propias pasiones y de su propia forma de entender la vida. Los italianos son conocidos mundialmente por su *** amor innato por la belleza en todas sus formas, por la buena comida que es un arte en sí misma, por las relaciones humanas intensas y significativas, y por un cierto dramatismo inherente que impregna su cultura, su arte y su forma de expresarse ***. Kanyaman, con su porte seductor, su energía arrolladora y su capacidad para expresar emociones profundas y complejas en pantalla, encaja perfectamente en este panorama cultural. Se convierte en un héroe romántico moderno, un ícono que evoca los grandes amores del cine y la literatura italiana, pero con un toque contemporáneo, exótico y vibrante. Es la personificación de esa pasión italiana que enamora al mundo. Y aquí es donde entra en juego la ***, mente en el ***. Detrás de esa fachada de galán irresistible, de sonrisa cautivadora y mirada penetrante, hay un hombre trabajador, ambicioso y con una visión clara y definida de su carrera. Sabemos que Kanyaman no se conforma con el éxito pasajero, con la fama efímera. Él busca la consolidación de su talento, la expansión de su arte a nivel internacional, y su incursión en Italia ha sido un paso estratégico fundamental para ello, una puerta abierta a nuevas oportunidades y a un público que sabe valorar su dedicación. Ha aprovechado cada oportunidad para aprender, para crecer y para demostrar su versatilidad como actor. No se ha limitado a interpretar el mismo tipo de personaje una y otra vez, cayendo en la repetición. Ha buscado roles que lo desafíen, que le permitan explorar diferentes facetas de su actuación, que le exijan ir más allá de sus límites y que le permitan dejar su huella en cada proyecto. Su trabajo en Italia es una prueba de su compromiso con la excelencia artística. La frase *** mi corazón en Italia, mi mente en el *** también puede interpretarse como la búsqueda de un equilibrio perfecto, una armonía entre la inspiración y la ejecución. El corazón se deja llevar por la belleza del entorno, por la riqueza cultural, por las emociones que un lugar como Italia puede despertar en el alma de un artista. Es el motor de la pasión, de la creatividad, de la conexión emocional. La mente, sin embargo, permanece enfocada, analítica, dirigiendo la energía hacia objetivos concretos, hacia la planificación estratégica, hacia la consecución de resultados. Es esa combinación de la dualidad del artista, capaz de sentir profundamente y de pensar estratégicamente, de dejarse llevar por la musa y de aterrizar esa inspiración en proyectos sólidos y bien ejecutados.
Es el alma del intérprete que se sumerge de lleno en un personaje y en un entorno, pero sin perder de vista el propósito final de su trabajo, su desarrollo profesional y su impacto en el público. Además, no podemos ignorar el factor de la comunicación y la integración. A pesar de que Can Yaman no es italiano de nacimiento, ha hecho un esfuerzo notable y sincero por integrarse en la cultura italiana y por comunicarse con su público en su propio idioma. Ha aprendido frases y expresiones, ha mostrado un interés genuino en la historia, las tradiciones y la forma de vida italiana, y eso es algo que se aprecia enormemente. Cuando un artista se esfuerza por tender puentes, por derribar barreras lingüísticas y culturales, la conexión con el público se fortalece exponencialmente, creando un lazo de admiración y respeto mutuo. Y esa dedicación, esa voluntad de conectar a un nivel más profundo, se refleja en el cariño inmenso que recibe, tanto en Italia como en el resto del mundo. Piensen en la influencia de las redes sociales en todo este proceso. Can Yaman utiliza estas plataformas de manera magistral para conectar directamente con sus seguidores, para compartir momentos de su vida y para mantener viva esa llama de cercanía. A menudo comparte fragmentos de su día a día en Italia, mostrando esa faceta más personal y cercana que tanto gusta a sus fans. Vemos sus rutinas de entrenamiento físico, sus momentos de relax, sus comidas, sus interacciones con el equipo de producción, y todo ello contribuye a crear esa imagen de autenticidad, de que es una persona real con sus rutinas y sus pasiones. Y cuando combina esos momentos cotidianos, esa faceta humana, con el glamour y la espectacularidad de su trabajo en pantalla, la imagen que proyecta se vuelve aún más potente y magnética. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta dinámica, de esta fascinante conexión entre un artista y un país? Para aquellos que aspiran a tener una carrera exitosa, ya sea en el mundo del espectáculo, en los negocios o en cualquier otro campo, la historia de Can Yaman y su profunda conexión con Italia nos ofrece varias lecciones valiosas y aplicables. En primer lugar, la ** importancia de encontrar un lugar o un entorno que te inspire, que te motive y que te impulse a crecer ***. Italia, con su riqueza cultural inigualable, su vibrante industria creativa y su público apasionado, ha sido ese catalizador para él. En segundo lugar, la ** necesidad de una mente enfocada, ambiciosa y estratégica ***. El éxito no llega por casualidad, sino a través de la dedicación constante, el trabajo duro, la planificación inteligente y la búsqueda incansable de la excelencia. Y en tercer lugar, la ** relevancia de la autenticidad y la conexión humana ***. Al mostrarse genuino, al esforzarse por conectar con el público en su propio idioma y en su propia cultura, ha logrado construir un vínculo sólido, duradero y lleno de afecto. La frase ** mi corazón en Italia, mi mente en el ** es una metáfora poderosa, una clave para entender su éxito. Representa esa armonía perfecta entre la pasión que impulsa la creatividad y la estrategia que dirige el camino hacia el éxito. Es la fórmula para quienes buscan alcanzar sus sueños sin perder su esencia, sin traicionar sus valores, sin olvidar de dónde vienen. Es la combinación ideal entre dejarse llevar por la belleza inspiradora del mundo y mantener el rumbo firme y decidido hacia la consecución de los propios objetivos. Es el arte de vivir el presente con intensidad, mientras se construye un futuro sólido y prometedor. Y es que al final del día, Can Yaman no solo ha conquistado pantallas italianas, sino que ha conquistado corazones. Ha logrado una conexión profunda y significativa con un público que lo admira no solo por su talento actoral y su carisma arrollador, sino por la persona que proyecta. Una persona que parece disfrutar de la vida con intensidad, que se entrega a sus proyectos con una pasión envidiable y que sin duda, lleva a Italia en un lugar muy especial de su corazón, como un refugio de inspiración y creatividad. Pero al mismo tiempo su mente está siempre ahí, trabajando, creando, planificando, buscando nuevas metas y nuevos desafíos. Así que en resumen, hemos explorado esa fascinante y compleja conexión entre Can Yaman y el país de la Dolce Vita. Hemos visto cómo Italia se ha convertido en un escenario clave para su carrera, un trampolín hacia nuevas oportunidades, pero también, y de manera igualmente importante, en un lugar donde parece haber encontrado una resonancia personal profunda, un hogar artístico. La dualidad de su enfoque, con el corazón latiendo al ritmo de Italia y la mente fija en sus ambiciones profesionales, es un testimonio poderoso de su dedicación, su visión y su inteligencia estratégica. Ha sabido fusionar la inspiración pura del arte y la cultura con la disciplina férrea y la planificación meticulosa necesaria para alcanzar el éxito. O en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento.
Y a ustedes, mis queridos espectadores, gracias de todo corazón por acompañarme en este recorrido, por compartir su tiempo y su atención en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema tan interesante con ustedes y profundizar en las razones detrás de esta conexión tan especial. Ahora me encantaría saber su opinión. ***, ¿qué piensan ustedes sobre esta conexión entre Can Yaman e Italia? ¿Han seguido su trabajo allí? ¿Les inspira esta dualidad de su enfoque, esa combinación de pasión y estrategia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios, me encantará leerlos, responderlos y debatir con ustedes. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también puedan disfrutar de este contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos explorando juntos estos fascinantes temas y sigamos creciendo como comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más pasión. Hasta la próxima.